La comunidad humana. El hombre vive en sociedad. Aristóteles decía del hombre que es un zoon politikon, es decir, un animal político. Debemos alcanzar nuestra perfección siempre en contacto con otras personas. Y esto es válido también para un cartujo en su solo aparente soledad, porque Dios, a cuya imagen y semejanza fue hecho el hombre, Yahvé, el que es, no es un ser solitario, sino Trinidad, tres personas en la unidad, un único Dios. Por eso nada de los otros nos es ajeno. De ahí que cuando Caín preguntó a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, podía perfectamente haber recibido esta respuesta: sí, lo eres. La justicia, constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, en definición de Ulpiano, constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, es la virtud cardinal que regula la vida social del hombre. El bien común no es el bien de todos, ni siquiera el bien de la mayoría, sino las condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a los miembros de una sociedad alcanzar la propia perfección. Por eso, el bien común, esas condiciones adecuadas de la vida social, debe ser el objetivo de todo gobernante. Y nosotros, como ciudadanos, debemos contribuir. La solidaridad que todos debemos vivir se expresa en la justa distribución de los bienes materiales y espirituales, el pan, la cultura, la fe, la salvación de Dios, la ley y la gracia, los mandamientos de la Iglesia. Empezamos este apartado recordando brevemente dos ideas que explicamos en la primera catequesis. Para entender mejor lo que son los mandamientos, recurriré a otra historia. Imagínate diseñando y construyendo un coche que además es libre. Si ese coche, cuando fuese circulando por ahí, llegase a una gasolinera y dijese: el diésel me parece que es más económico que la gasolina, voy a echarme diésel. Si el coche que tú has fabricado tiene un motor de gasolina, evidentemente no llegará ni siquiera a salir de la gasolinera. Y si ese coche tomase libremente otras decisiones, como no cambiar el aceite, dejar de mirar la presión de las ruedas, etc., pues también se perjudicaría. Es verdad que si, además de diseñar el coche, tú escribes una guía de instrucciones de uso y la pones en la guantera, facilitarás que el coche tome libremente las decisiones más adecuadas. Pues eso es lo que sucede con nuestra vida. Ninguno nos hemos diseñado a nosotros mismos. Y existen unas normas que debemos cumplir para no hacernos daño en nuestro actuar libre. Esas normas es lo que llamamos la ley natural. Pero Dios es tan bueno que ha querido dejárnoslo por escrito. Lo hizo a través de Moisés, y así surgieron los 10 mandamientos. E igual que las autoridades ponen normas, semáforos, ceda al paso, límites de velocidad, avisos de curvas peligrosas, para que la circulación sea más fluida en las ciudades y menos peligrosa en las carreteras, también Dios, a través de la Iglesia que Él mismo fundó, ha querido ponernos unas normas que hagan más fácil nuestro camino hacia el cielo. Esas normas son los mandamientos de la Iglesia. Así que los mandamientos de la ley de Dios, que veremos más adelante, son como las normas de funcionamiento para todos, que Dios entregó a Moisés en forma de mandamientos como un manual de instrucciones para facilitarnos su conocimiento. Pero no olvidemos que nuestra libertad quedó herida por el primer pecado. Necesitamos la ayuda de la gracia para cumplir los mandamientos. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él y que recibamos la gracia a través de una sociedad que es familia y que Él mismo fundó, la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra. Los mandamientos de la Iglesia, igual que las normas de circulación al coche, nos facilitan el camino. La Iglesia nutre la vida moral del cristiano, porque en ella el cristiano acoge la palabra de Dios y la ley de Cristo, porque en ella el cristiano recibe la gracia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía,
Recordemos que por el bautismo todos tenemos el sacerdocio real y podemos ofrecer sacrificios espirituales, poniendo con el corazón en la patena que el sacerdote eleva durante el ofertorio de la misa todo nuestro trabajo y nuestra vida ordinaria. Y porque en la Iglesia cada cristiano recibe el ejemplo de la Virgen y de todos los santos. La Iglesia interviene en el campo moral porque predica la fe que hay que creer y practicar, y por eso también los preceptos específicos de la ley natural que es necesario cumplir para salvarse. La finalidad de los preceptos que pone la Iglesia es garantizar a los cristianos un mínimo de vida de oración y de vida sacramental, un mínimo de esfuerzo moral, un mínimo de amor a Dios y al prójimo. Pero igual que en el hospital se le exige al enfermo que coma al menos un yogur y esa alimentación sería insuficiente cuando se reincorpore al trabajo, si nosotros nos conformamos con cumplir el mínimo en todos los preceptos de la Iglesia que vamos a ver a continuación, nos sentiremos débiles en nuestra lucha cristiana y quizá nuestra alma caiga muy enferma o incluso muera a la vida de la gracia. Los preceptos o mandamientos de la Iglesia son 5. El primero, participar en misa los domingos y fiestas de precepto y no realizar trabajos y actividades que impidan santificar esos días. Se trata de una concreción del tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas, y por eso volveremos a tratarlo más adelante. El segundo, confesar los pecados mortales en el sacramento de la reconciliación o penitencia al menos una vez al año, y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. El tercer mandamiento nos pide recibir la Eucaristía al menos una vez al año por Pascua de Resurrección, que son los 50 días que van desde el Domingo de Resurrección hasta Pentecostés. En el segundo y el tercer mandamiento que acabamos de ver se entiende mejor el ejemplo que pusimos de quien sale de una convalecencia en el hospital y sigue alimentándose solo con un yogur cada día. Si caemos en pecado mortal y esperamos a que se acerque la Pascua de Resurrección para confesarnos y así cumplir también el precepto de la comunión, estaremos muy débiles al no contar con la gracia habitual de Dios ni con la fuerza de recibir al Señor en la Eucaristía, y fácilmente tendremos más caídas, y durante la mayor parte del año seremos como esos zombis de las películas de terror, aparentemente vivos pero muertos en el alma a la vida de la gracia. El cuarto mandamiento pide abstenerse de comer carne y guardar ayuno en los días establecidos por la Iglesia. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. Todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia. Durante los demás viernes del año, la abstinencia puede sustituirse por alguna oración, limosna, sacrificio o acto penitencial. La ley del ayuno obliga desde los 18 años hasta que se cumplen 59 años. Aunque cada conferencia episcopal puede concretar el modo de observar el ayuno o incluso sustituirlo por otra forma de penitencia, ordinariamente en los días de ayuno se suele hacer una sola comida normal y se admite un ligero desayuno y una frugal colación antes de acostarse. La ley de abstinencia obliga a todos los que han cumplido 14 años. Normalmente se trata de abstinencia de carne, aunque la conferencia episcopal puede concretar otro alimento o sustituir esta por otra forma de penitencia. Como vemos, este cuarto mandamiento concreta la penitencia que todos, por ley divina, debemos vivir. El quinto mandamiento nos manda ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales. Aquí no se habla de diezmos ni historias de esas, así que cada uno, en conciencia, debe decidir según sus posibilidades. Terminamos esta catequesis recordando que la vida moral del cristiano es indispensable para el anuncio del Evangelio. Primero, porque así atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios. Segundo, porque, por la comunión de los santos, con su santidad edifican la Iglesia. Tercero, porque impregnan el mundo del espíritu del Evangelio y así contribuyen al desarrollo de las raíces cristianas de la sociedad. Y cuarto, porque apresuran la venida del reino de Dios,
como dijo Jesucristo, Regnum Dei intra vos est. El reino de Dios está dentro de vosotros.